Doctor Darío Bassani, buenos días. Muy buenos días, Julio. Respetuoso saludo para usted y para sus compañeros de mesa y por supuesto para toda la audiencia. Él ha estado en la Procuraduría, ha estado en el Ministerio de Justicia, es un penalista de todos los quilates y lo hemos llamado para hacerle una consulta eminentemente jurídica. Este tema de la desobediencia civil pacífica ha despertado algunas inquietudes. Bueno, lo primero es recordar que Álvaro Uribe le declaró desobediencia, Marcela, a Juan Manuel Santos, ¿no? Sí, en ese caso esto fue en mayo del año 2016, es decir, hace 10 años justamente el expresidente Álvaro Uribe estaba llamando a una resistencia civil, esto frente a los acuerdos de paz del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Un oyente nos preguntó, doctor Bassani, ¿qué pasa si en la desobediencia civil el convocante, que es Iván Cepeda, se le sale una desobediencia civil de las manos y hay problemas de violencia de orden público con consecuencias que lamentar? ¿Le cabe alguna responsabilidad al convocante? Sí, a ver, yo creo que usted ha dado con el punto. ¿Dónde nace el problema? El concepto de desobediencia civil no es un concepto que esté previsto en la Constitución, en la ley, en ninguna parte del ordenamiento jurídico como derecho. Más bien se trata de un término o un concepto que ha sido acuñado de manera coloquial por algunos líderes políticos y que se utiliza, déjeme decirlo, de manera personal, con algo de irresponsabilidad o al menos desafortunado. ¿Y por qué? Porque es etéreo. En ese concepto caben desde actos de ejercicio de la protesta pacífica hasta actos de terrorismo. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que establecer con claridad es a qué es a lo que se está invitando. Si es efectivamente a ejercer el derecho a la oposición, que es un derecho, y por supuesto lo tiene una persona que ejerce un liderazgo con casi 13 millones de votos por delante. Si se está invitando a disentir, a protestar pacíficamente, eso es válido. Pero si lo que se está es incitando a ejercer actos de violencia, actos de bloqueos prohibidos, pues por supuesto que eso puede rayar incluso con la ley penal. Claro, lo que pasa es que lo que dice el senador Iván Cepeda es que hay que entrar en una desobediencia civil pacífica, que parece un concepto un poco amplio y ambiguo y que puede tener distintas interpretaciones. Si nos vamos a lo que se puede y lo que no se puede hacer bajo una figura de desobediencia civil pacífica, ¿qué está permitido y qué ya es delictivo? Exactamente, es que desobedecer en términos claros, lingüísticos, es no hacer lo que ordenan las leyes, las normas, los mandatos, los preceptos o las órdenes de la autoridad. En ese sentido, eso puede rayar con la ley penal. Recuerden ustedes que nuestro Código Penal tuvo que ocuparse del tema de los bloqueos. Duramos décadas discutiendo hasta dónde un bloqueo podía rayar con la ley penal. Y allí se dispuso claramente que no se pueden utilizar medios ilícitos y que los bloqueos, por ejemplo, no pueden atentar contra la vida de las personas, la salud de las personas, incluso contra el derecho al trabajo. Pero si se trata de un bloqueo en términos de un cierre que cuenta con permiso de la autoridad pública, como los que vemos todos los días en los centros de las ciudades capitales, eso está permitido. Doctor Bassani, el estallido social que se presentó hace unos años pues motivó a profundas reformas dentro de la policía. Hoy quienes atienden ese tipo de situaciones, la protesta, tienen unas body cams, pero la pregunta es hacia la Fiscalía. Hoy la Fiscalía General de la Nación tiene mejores herramientas para judicializar a estas personas que terminan vandalizando en medio de la protesta, y le pregunto puntualmente sobre el caso de lo que fue la primera línea. Mire, la Fiscalía General desde el año 16 expidió la primera directiva relacionada con impartir instrucciones para que los fiscales supieran con algo de claridad cuándo judicializar penalmente un acto relacionado con la protesta. Esa directiva, digamos que no tuvo el eco que debió haber tenido al interior de la Fiscalía,
tuvieron que expedir una nueva directiva en el año 21 y esta administración volvió a expedir otra directiva en el año 24. Yo particularmente en estos mismos micrófonos hace año y medio, no sé si lo recuerda Julio, cuando recién se expidió la directiva 01 de septiembre del 24, pues manifesté mis reparos al hecho de tratar de, a través de directivas de la Fiscalía, disponer cuándo un acto concreto es delito o no es delito, porque eso antes que generarle claridad a los fiscales y a los jueces puede tomarse mal y entenderse como una limitación a su autonomía e independencia. Cada caso concreto hay que mirarlo desde el punto de vista de lo que permite y lo que prohíbe la ley penal. Es muy difícil establecer de manera general que determinados actos pueden estar permitidos o no en la ley penal. Hay que mirar en cada caso concreto. De hecho, usted está mencionando un antecedente muy delicado en el que se cometieron delitos graves, no solo contra la población civil, contra las instituciones y contra la fuerza pública, que claramente eran delitos. Claro, pero doctor Bassani, cuando el senador Cepeda dice que es una desobediencia civil pacífica, esa palabra pacífica no podría blindarlo a él en una eventual denuncia, investigación o proceso si se llega a registrar algún tipo de alteración de orden público frente a las consecuencias, y él podría decir en todo momento yo hablé de que tenía que ser pacífico y si hay desmanes, pues eso raya en otro concepto. Seguramente él trata con esa calificación de pacífica de excluir cualquier acto violento. El problema es que no es suficiente, y no es suficiente. Mire usted que él dio unas declaraciones en las cuales trató de aclarar a qué se refería cuando hablaba de desobediencia civil pacífica, y dijo concretamente que la ley, las instituciones y las órdenes de la autoridad pueden entrar en conflicto con la conciencia moral de los ciudadanos. Mire usted lo etéreo de esa explicación. Casi que en vez de aclarar confunde más. Es lo mismo que ocurre cuando yo la califico de pacífica. Le pongo un ejemplo. Un bloqueo. ¿Un bloqueo es violencia o no es violencia? ¿Es pacífico o no es pacífico? Claro, si yo cuento con el permiso de la autoridad para marchar sobre la Séptima al frente de la Plaza de Bolívar, evidentemente puedo entenderlo como no violento y como pacífico. Pero si ese bloqueo le cierra la entrada a una ciudad capital, como han hecho bloqueos en la vía del aeropuerto, cuando ese bloqueo cierra el paso de las ambulancias, ¿eso es pacífico? Entonces mire usted que hay terminologías que es irresponsable utilizarlas, y aquí no importa si vienen de la derecha o de la izquierda, si es el antecedente del expresidente Uribe o si es el antecedente actual del doctor Cepeda. Es que como líder político una persona tiene una obligación de actuar con responsabilidad cuando se dirige al pueblo. Pero profesor Bassani, usted decía en su primera respuesta que ese concepto de la desobediencia civil se usa coloquialmente por algunos políticos, pero que no tiene consagración en la Constitución. Lo que sí es cierto en todo caso es que la desobediencia civil ha sido objeto de análisis por parte de la Corte, en sentencias, por ejemplo, de personas que han dicho que no quieren prestar servicio militar, que se declaran en desobediencia civil, y la Corte, lo que yo entiendo es que en esa sentencia, que no es una sentencia vieja, reconoce el derecho a la desobediencia civil, que uno supone es lo mismo de lo que está hablando el senador Cepeda. Puede que no esté en la Constitución, pero ya tiene jurisprudencia. De acuerdo, y hay muchos conceptos, digamos, similares, como la objeción de conciencia que usted refiere en materia, por ejemplo, de procedimientos médicos. Recuerden ustedes los antecedentes frente a la eutanasia y el aborto, lo mismo frente a la prestación del servicio militar. Pero en este caso y en el contexto que se está utilizando la expresión, que es por parte de un líder político ante un gobierno entrante, frente al cual se está invitando a desobedecer
la orden impartida por la autoridad. Me parece peligrosa la forma como se está utilizando la terminología. Pues ahí está la interesante explicación del profesor Bassani. Don Darío, un placer escucharlo aquí en Caracol. Con mucho gusto. Buen día.